Hola a todos, buenas noches. Esta clase que vamos a desarrollar hoy tiene que ver con transposición y corresponde al tercer núcleo conceptual del lenguaje visual 3, en el cual nos interesa trabajar una serie de recursos que tienen que ver con el cambio de código, ¿no? Con el juego que de alguna manera proviene del mundo de la semiótica, en el cual nos permite pensar, reflexionar sobre las posibilidades de producción visual dentro de las características de buscar desde los códigos lingüísticos hacia otros códigos posibles, ¿no? Como los códigos icónicos o los códigos de la imagen o los códigos de la puesta en escena. Entonces, esta es una charla que vamos a desarrollar en forma de teórica, de ver algunos ejemplos, como para abrir un poco el panorama y ustedes mismos puedan reflexionar sobre este traspaso, ¿no? Esta idea de la transposición justamente es eso, ¿no? El traspaso de un código a otro, de un dispositivo a otro, de una forma a otra, y en todos los planos ustedes se darán cuenta que el cambio de dispositivo va a implicar una serie de decisiones en función de el proyecto estético, el proyecto comunicacional, el proyecto en el orden de la creación de un tipo de objeto. Nosotros en particular vamos a tomar un texto, nos vamos a servir para el ejercicio de un texto muy rico en cuanto a metáforas, muy rico en cuanto a derroteos, muy rico también en cuanto a imágenes, que es el texto de Italo Calvino, Las ciudades invisibles, ¿no? También se darán cuenta que la elección de este texto tiene mucho que ver con esta materia, ¿no? El lenguaje visual, y un texto que se define como una ciudad que no tiene visibilidad o que esa visibilidad no es la aparente. Entonces, de alguna manera, este texto nos sirve como un gatillador, como un elemento para poder reflexionar, como dije anteriormente, sobre las condiciones de posibilidad y de producción de una obra visual. Entonces, estas ciudades que de alguna manera cuando lean el cuento, y si lo están haciendo, la elección, cada cuento es una pequeña ciudad, se van a dar cuenta de los juegos oníricos, de los juegos metafóricos, de los cambios de perspectiva, de la no linealidad de el discurso, que es lo que nos ha interesado desde hace un tiempo como texto de uso, ¿no? Para esta serie de ejercicios. Entonces, a partir de este texto, lo importante es reconocer que la transposición no es una adaptación, de ninguna manera. Tampoco es una ilustración del texto, ¿sí? Una transposición implica un tipo de transformación que tiene que ver con los códigos culturales y que a su vez permite tomar distintos elementos del texto base o del dispositivo base que se va a utilizar, y a partir de ahí poder hacer una interpretación donde el cambio de código, el cambio de tecnología y el cambio de elementos nos va a permitir indagar sobre una poética personal. Nosotros este ejercicio lo vinculamos con la idea de los gabinetes de curiosidades, ¿no? Los objetos que van a tratar de producir o que van a intentar de diseñar y producir son objetos tridimensionales que van a implicar un desarrollo a partir de una recolección de elementos. Estos elementos los podrán
pensar, hacer, desarrollar o encontrar y darles una organización. Todo esto que les explico no lo voy a profundizar demasiado porque está explicado en la guía del trabajo práctico de transposición y también está en la clase, en el PDF, clase teórica, que les hemos también dispuesto para esta modalidad semipresencial. Entonces, bueno, la idea es ahora ver algunos materiales y después mandar algunos ejemplos como para ir cerrando estas ideas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, podríamos empezar esta charla de transposición justamente viendo estos dos ejemplos, ¿no?, pertenecientes a una imagen religiosa original, ¿no?, medieval, y una transposición, en este caso fuertemente retórica, hecha en la década del 60 por León Ferrari, ¿no?, conocida como Civilización Occidental y Cristiana. Lo que podemos ver aquí es una figura, una recurrencia en la figura del Cristo crucificado, pero indudablemente este cambio de dispositivo, este cambio en la estructura va a hacer que este proceso transpositivo sea un proceso que abarca una serie de metáforas y de intenciones fuertemente ideológicas. Una brevísima idea sobre la transposición visual, que también la tienen, por supuesto, en este mismo material, en el PDF que ya les hemos enviado. La transposición es un proceso de reescritura, ¿no?, una vuelta a escribir visual basado en el procedimiento retórico de sustitución. Las artes visuales se han apropiado de este conocimiento para definir operaciones que parten de una obra lingüística escrita para reescribirse en otros soportes. Esta sería la gran definición que nos interesa a nosotros reconocer en lenguaje visual 3. Se centra en la idea de traslado, trasplante, o sea, poner algo en otro sitio, siempre pensando en una unidad o en un sistema, ¿no? No es sinónimo, como dije anteriormente en la introducción, ni de adaptación ni de traducción. Tampoco es una ilustración del original. Una de las primeras ideas que podríamos ver como antecedentes transpositivos los podemos ver en algunas figuras muy reconocidas, como puede ser el caso de la Torre de Babel. Como ustedes saben, la Torre de Babel aparece, ¿no?, como en el ideario de la Biblia, y de alguna manera a lo largo de la historia, como podemos ver en estas tres representaciones, la Torre de Babel ha sido interpretada, ha sido transposificada a partir de los recursos de la época. Por eso, cuando decimos que toda transposición tiene que ver con un elemento de la cultura, tiene que ver con, por ejemplo, el canon de la pintura, que podemos ver en la representación de Pedro Bruegel el Viejo, y por supuesto en otras podremos ver también los tipos de cánones constructivos de la propia época. Otra característica podrían ser estos bocetos originales de 1924, cuando Fritz Lanz imagina junto con sus productores lo que sería una megalópolis del futuro, ¿no? 1924 comienza una serie de recursos visuales que, como ustedes observarán, luego van a ser un elemento que va a ser cotidiano en las distintas representaciones del futurismo, ¿no? En este orden de casos podemos ver también otra representación de las tantas que hay. Esta es mucho más contemporánea, mucho más vinculada al diseño gráfico, y es una interpretación gráfica, una suerte de infografía que nos permite entender la descripción que hace el Dante Alighieri en la Divina Comedia de los distintos infiernos y el purgatorio, ¿no? En este caso no es una obra
plástica en el sentido de una obra pictórica, un dibujo de gran detalle, simplemente es un diagrama en línea que nos permite, como toda infografía, entender un proceso complejo como pueden ser las distintas capas que intervienen en la producción de una obra como esta, ¿no? A lo largo de la historia también vamos a ver, particularmente en la Edad Media, la producción de libros como este que estamos viendo aquí, que es un libro que permite hacer una serie de indagaciones, como ustedes observan, es un libro calado que puede ser modificado para ir viendo distintas posiciones de los astros en determinados momentos en que se lo consulta, ¿no? Acá también podemos ver una transposición hacia una serie de acontecimientos que no son fáciles de ver, como pueden ser los movimientos celestes. A la izquierda se puede ver una pequeña viñeta, unos juegos que se hacían en los documentos caligráficos hechos en los scriptorium medievales, donde los ilustradores se tomaban algunas licencias, como pueden ustedes observar en esta línea. Aquí podemos ver un fotograma, ¿no?, de una obra muy importante hecha por un productor y coreógrafo argentino que es Pablo Rottenberg y que es la obra La Wagner, ¿no? La Wagner es una obra donde 4 mujeres, como si fuesen valquirias de alguna manera, montan sobre la música de Richard Wagner una estructura narrativa vinculada con la danza contemporánea para denunciar estereotipos y prejuicios asociados con la femineidad, la violencia, la sexualidad, el erotismo, etc. De alguna manera se toma esta idea de Wagner, se despoja a las bailarinas del ropaje y de alguna manera esta idea transpositiva de ver el cuerpo desnudo, de ver la piel como un elemento que no distrae, ¿no?, y que nos permite pensar justamente en ese cuerpo como lugar o territorio de violencias, ejercicios, de todo lo que sabemos que ocurre con el cuerpo y particularmente con los cuerpos femeninos, ¿no? Entre algunos antecedentes importantes que tenemos de la transposición, podemos encontrar en unas figuras muy importantes para el lenguaje visual que son los mapas, ¿no? La visualización del territorio. Como ustedes saben muy bien, el mapa ha sido una necesidad humana para poder dominar, pensar, recorrer, investigar, explorar un territorio que solo puede ser visto en la actualidad con los medios tecnológicos, dado que se necesita una altísima distancia para poder ver cómo se comportan los distintos elementos de la topografía y poder ser representados. El mapa ha sido una suerte de transposición, porque es un cambio de código absoluto para poder tener estas funciones. Por supuesto, a lo largo de la historia vamos a encontrar que las representaciones de los mapas han sido muy distintos. Algunos han tenido que ver, como este que estamos viendo aquí, el Imago Mundi, encontrado en Babilonia, que se lo considera el mapa más antiguo del mundo, que tiene que ver con el mundo conocido, ¿no?, con los elementos propios del mundo conocido. En otro orden de cosas, aquí podemos ver otros tipos de mapas posteriores, ¿no?, donde se pueden ver a la izquierda particularmente que es un típico mapa de lo que fue la conquista de América y los primeros trazados de los primeros pueblos o pequeñas ciudades que fueron desarrolladas, ¿no? Bueno, otro ejemplo en este caso, que es un mapa celeste, un mapa que permite, de acuerdo a las coordenadas de los meses, de qué sector del cielo uno puede ver, ¿no?, qué tipo de estrellas y qué circulación visual de las estrellas y de la organización del cielo. También, obviamente, pertenece al plano de mapas, en este caso mapas celestes, ¿no?
En este caso, estos son mapas de un escultor, de un artista plástico que se llama Scott Reinhardt, que toma la idea del mapa y reproduce a partir de estructuras tridimensionales por las alturas. Ustedes saben muy bien que un mapa es un sistema codificado. ¿Esto qué significa? Que los códigos, de alguna manera, son estructuras sígnicas que son reconocidas a nivel mundial, ¿no? Como el semáforo, etcétera, etcétera. Entonces, un mapa tiene los mismos recorridos. Cualquier persona puede leer, teniendo, claro, el conocimiento para el código de lectura, puede leer el mapa y saber cómo, por ejemplo, navegar un río, cómo hacer determinadas acciones que el propio mapa representa, ¿no? En todo caso, también la transposición juega mucho con el conocimiento previo que pueda tener el espectador sobre el asunto, ¿sí? Bueno, sí, un antecedente, y este antecedente también tiene mucho que ver con el objetivo y el tipo de trabajo que vamos a realizar, y que tiene que ver con la caja objeto, ¿no? La caja objeto es una estructura narrativa, artística, que se viene produciendo a partir del siglo XX, particularmente con algunos ensayos hechos por el dadaísmo, y a partir de ahí las posvanguardias o las vanguardias posteriores. En este caso, un objeto que conceptualmente complejo, ¿no? Generado por Marcel Duchamp, en el cual generó unas cuantas cajas de colores, esta es la caja verde, donde él podía llevar todas las obras de su producción, ¿no? En distintos tamaños. Se puede ver a la izquierda el personaje bajando la escalera, al centro se puede ver el gran vidrio y otra serie de asuntos. Lo que nos resulta interesante es cómo diseña Duchamp la caja para que estos elementos se comporten como si fuera un pequeño museo portable, y de ahí también otro elemento transpositivo muy fuerte, que es el concepto de museo portable. Acá podemos ver en este orden de cosas las cajas, ¿no? Un elemento ya que va a formar parte del tipo de trabajo que vamos a realizar. Ron Pipin es un artista que trabaja justamente la idea de la caja como objeto contenedor de otros elementos, ¿no? Y eso arma narrativas posibles. Uno de los padres justamente de la caja, objeto como producto artístico, es el norteamericano Joseph Cornell, ¿no? A partir del encuentro de distintos elementos, la composición, el elemento narrativo. Esto tiene que ver con la colección, con la idea de coleccionar, con la idea de juntar y darle algún tipo de organización dentro de una estructura que la limita y a la vez la organiza, ya que la caja no solo es un contenedor exterior periférico, sino que a la vez tiene distintas estructuras internas, otras cajitas, cajas, divisiones que permiten dar organización y también permiten dar importancia a los distintos elementos. Continuando con esta idea, lo que podemos ver aquí son dos cajas realizadas por el grupo Fluxus, ¿no? Década del 60, finales del 50 y principio del 60, y el grupo Fluxus tenía toda una serie conceptual vinculada con el juego, con el azar, etcétera, etcétera, y una de las series de piezas que organizaron tuvieron que ver con cajas donde en las mismas se incluían fichas, juegos, elementos para poder desarrollar otro tipo de actividades. Otra de las cajas de Duchamp, se puede ver el famoso mingitorio, hay un costado, ¿no? Contenedor. En este caso son cajas cotidianas, la caja de un pintor, por ejemplo, que tiene esto que nos interesa a nosotros, las cajas entendidas como un artefacto organizador, un artefacto que nos permite que distintos elementos, siempre una cantidad importante de elementos, se puedan organizar para su propio uso, para ser contenida y para ser, por supuesto, también protegida, ¿no? Arriba lo que podemos ver aquí es una caja costurero.
otras obras vinculadas de dos artistas con el tema de la caja. La caja puede ser encontrada, puede ser administrada, lo que estamos viendo en este sector es lo que se llama burro tipográfico, es una caja donde antiguamente se guardaban los moldes de cada una de las letras que se iban a utilizar en la imprenta. Bueno, otras distintas cajas. Muy interesante es esta que se puede ver acá, que es una caja, ¿no? Un kit, ¿sí? Para hacer chascos o bromas del siglo XIX. Proyectos, ¿no? De alguna manera, aunque ya lo habrán visto, seguramente lo van a ver, la serie de proyectos realizados aquí, hay una mínima parte, después en el PDF que les vamos a enviar van a encontrar mucha más cantidad de objetos, pero simplemente es para que tengan una idea de la transposición, ¿no? A partir de la elección de una ciudad invisible, sacar algunas ideas, algunos conceptos y a partir de ahí tratar de estructurar esta caja a partir de elementos que ustedes puedan fabricar, construir, encontrar o viceversa, encontrar y usar o modificar. ¿No? Son distintas cajas, como ustedes pueden observar, cajas que tienen distintas aperturas, algunas pueden estar fabricadas, otras no. ¿No? En este caso esta es una caja producida y que tiene distintos sectores, ¿no? De cajones que se van abriendo y van generando una narrativa, por supuesto, vinculada con alguna de las ciudades de Italo Calvino, ¿no? Entonces, a medida que se vaya armando toda la secuencia de sacar cositas, poner, de alguna manera nos va dando cierta implicación con lo mismo. Por supuesto que el orden de las cajas pueden ser encontradas, pero también pueden ser producidas por ustedes, ¿no? Una caja tiene simplemente como valor un elemento que tiene que ver con el hecho de guardar, cuidar algo, ¿sí? Y a su vez dentro de la misma se pueden armar distintas posibilidades para que los elementos puedan ser organizados, ¿no? Las cajas, por supuesto, pueden tener muchas variedades. Acá estamos viendo estas cajas que se pueden abrir, que se pueden construir o que se pueden encontrar y rearmar y rediseñar. Cada uno de ustedes verá. No es necesario destruir los objetos. Ustedes pueden ver ahí que hay una serie de objetos que le pertenecen a la persona. Simplemente con que puedan ser utilizados, fotografiados, suficiente, no necesitan ser destruidos ni tienen por qué ser entregados. Así que también eso puede ser un elemento importante a tener en cuenta. Seguimos en este orden de casos viendo distintos proyectos. Proyectos más abstractos, proyectos que se abren y guardan elementos en su interior, dadas las características que cada uno de ustedes tome de la ciudad que elija. Bueno, espero que les haya sido interesante y en todo caso, bueno, véanlo con calma, visen los elementos y cualquier cosa, por supuesto, se comunican con los mails y les deseo una excelente producción para este último ejercicio de Lenguaje Visual 3. Fue un gusto y nos vemos. Muchas gracias.